Apóstoles capítulo 6, versículo 3. Vamos a hablar acerca del tema los diáconos y su servicio. Los diáconos y su servicio. Los diáconos y su servicio. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice la Escritura: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora vaya a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 10. Y vamos a leer allí también esos 3 versículos de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 10. Gloria al Señor. ¿Están allí todos? Ok, dice la Escritura: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Como les decía ahora, hermano, es de vital importancia el tema del diaconado en la iglesia, en nuestro ambiente eclesial. El objetivo de esta enseñanza es que usted se pueda informar, hermano, acerca de la labor de los hermanos que en medio de nosotros son elegidos como servidores que ejercen tareas especiales o tareas específicas en pos del apoyo ministerial, pastoral de la iglesia. Algo que identifica de manera especial el servicio de los diáconos es precisamente eso: la asistencia, el apoyo al ministerio pastoral en la iglesia. Amén, amén. Aunque en la iglesia descrita en el libro de Hechos de los Apóstoles todavía no habían pastores ni diáconos como tal. Usted recordará Hechos capítulo 6, que es según lo que dice la Escritura, es la ocasión, hermano, en que hubo una discusión sobre el descuido de algunas viudas entre los griegos, ¿verdad? Que los hebreos estaban descuidando a los griegos, los nuevos hermanos en la fe, y habían huérfanos, habían viudas, eran descuidadas en aquello de la distribución diaria de las mesas, del alimento, de sustento, ¿verdad? Y por esa queja, hermano, queja que quizá de alguna manera llegó directamente a los apóstoles viendo esa situación, hermano, ellos determinaron el poder llevar a cabo, hermano, el nombramiento de personas que pudieran servir a la mesa. Y de ahí que dice la Escritura que fueron elegidos, hermano, para servir a las mesas 7 varones de entre los hermanos de la iglesia en aquel tiempo. Dice la Escritura que los apóstoles dijeron: no es justo de que nosotros dejemos la administración, el servicio de la palabra de Dios, ¿verdad?, por ocuparnos de atender a las mesas, de labores distintas a lo que realmente ellos como apóstoles habían sido llamados, ¿verdad? Entonces, visto esto, la Escritura ahí en el capítulo 6 narra, hermano, el hecho de que fueron escogidos hombres, específicamente hombres, ¿verdad?, en aquella ocasión puntual para este servicio. Pero fíjese, como leímos nosotros ahora, de alguna manera, hermano, lo importante y lo serio que es esto, porque la Biblia dice que esos varones debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Espero que usted sepa qué significa el hecho de ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo está muy lejos del hecho de ser una persona emocionalista, que simplemente ante la presencia de Dios, un culto o lo que sea, una oración,
deje fluir sus emociones y se salga de sus cabales, como muchas personas podemos ver nosotros en muchas congregaciones, de cómo se manipulan las emociones, hermano, con el hecho de que el Espíritu de Dios nos toca y entonces caemos y brincamos y nos despelucamos y cantidad de cosas, hermanos, que no van al punto. Porque yo creo que hemos hablado muy claramente que el hecho de estar lleno del Espíritu Santo consiste en el hecho, hermano, de que el Espíritu de Dios está en nosotros controlando nuestra vida y sometiéndola, llevándonos al sometimiento de la obediencia, el temor de Dios en nuestro corazón. Él es el que nos guía en una vida de justicia, una vida de santidad. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de la verdad de la palabra y de vivir la verdad de esa palabra. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Por ende, si estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros reparte como quiere los dones, y entonces los dones se manifiestan en la vida de cada uno de nosotros como Él quiere repartir. Esa idea está lejos, hermanos, de la idea de muchos que tienen hoy acerca de la llenura del Espíritu Santo, subsidiada solamente por las emociones, pero en realidad lo que hay es una vida carnal en la vida de esa persona. De modo que mire usted lo importante de ello en la escogencia de estos primeros hombres que sirvieron, que por cierto hasta este momento no eran reconocidos como tal, como diáconos. Esa palabra no estaba, simplemente como varones escogidos para atender a las mesas, que era la necesidad puntual en aquella ocasión. Amén. En términos generales, todo cristiano está llamado a servir. Todos, hermanos, estamos llamados a servir. Todos, absolutamente todos. El hecho de que hayan diáconos que son servidores, tenemos que quitarnos la idea. Quizá hay mucha gente que tiene esa idea errónea. No, aquí los que sirven son los diáconos. Entonces, como creo que el pastor Dani hablaba días atrás acerca de detalles como el hecho de que si veo un papel tirado en el piso, no lo recojo. O una silla está mal acomodada, no la recojo. No amontono las sillas y las organizo, porque eso es tarea de los diáconos, o es tarea simplemente de los ujieres, porque son los servidores, y mayormente los diáconos, que son los servidores estrellas. Y entonces los creyentes, hermano, tomamos una actitud tan errónea de que los que sirven son otros, entonces yo no estoy para servir. Hay un dicho que he escuchado muy popular, quizás usted lo ha escuchado. Hay un dicho que dice: el que no sirve, no sirve. Porque si el Hijo de Dios vino a servir y no a que lo sirvieran, entonces ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Entonces es importante, hermano, que en nosotros como creyentes, todos como hermanos en la fe, tengamos esa claridad en cuanto a lo que este tema, hermano, nos aborda. Y tengamos en cuenta de que en términos generales, ¿verdad?, todo cristiano somos llamados a servir. Pero los diáconos son hombres de confianza. Ellos son hombres de confianza. Y vuelvo y reitero, no es que yo desconfíe de usted. No, son de confianza porque son las personas que se supone, como les decía ahora, hermano, están allí para labores específicas en cuanto al ministerio pastoral. ¿Verdad? Y son personas que están descritas allí, hermano, como gente que tiene la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y de testimonio, está lleno del Espíritu Santo. Y entienda usted que hablar de sabiduría habla de ser gente que teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que la sabiduría de la cual concierne esto, de lo que habla la palabra de Dios, hermano, está supeditada por el hecho de que son personas que, hermano, son guiadas por la palabra de Dios, tienen en cuenta los dichos del Señor. Como decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tienen presente, ¿verdad?, palabras como esas que están escritas en la Biblia, en la palabra del Señor, y que se convierten, hermano, en el fundamento de la vida de ellos. Gloria al Señor. Yo voy a formular una serie de preguntas, ¿verdad? Y formuladas esas preguntas, voy a estar desarrollando, ¿verdad?, la respuesta a esas preguntas que, hermano, son
importantes dentro de lo que necesitamos nosotros conocer, usted y yo, conocer cada vez más acerca de la labor de los diáconos en la iglesia. Si usted está escribiendo, le voy a pedir a usted que escriba entonces allí número 1 y escriba esta pregunta: ¿cuál es el significado de la diaconía en la iglesia? En la Biblia, perdón. ¿Cuál es el significado de la diaconía en la Biblia? Es una pregunta. Usted lo escribe allí como punto número 1. La pregunta: ¿cuál es el significado de la diaconía en la Biblia? Ok. La palabra diácono que escuchamos comúnmente, hermano, en las congregaciones, y aquí también es un término que comúnmente usamos, ¿verdad? En este ambiente eclesial, de iglesia, es la traducción de la palabra griega diáconos con K. Diáconos con K. Palabra que aparece aproximadamente 29 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, solo 4 de esas 29 veces o 29 ocurrencias, esas 4 veces se refieren a una persona que ocupa el cargo de diácono. El caso es, en primera instancia, de lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 1. Vaya a la Biblia y lea conmigo, hermano, este primer caso. Dice la Escritura, Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esa es una de las 4 ocurrencias en las que se refiere la Escritura de manera específica a una persona. En cuanto a este título se trata. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, en el saludo que Pablo hace a los filipenses en su carta a estos hermanos, dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El versículo 12 de ese mismo capítulo 3 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus ¿qué? Sus casas. Amén. Entonces esos 4 casos, ¿verdad? De los 29, aproximadamente 29 veces en que encontramos el término diáconos, esas 4 veces específicamente, hermano, se refieren, la ocurrencia de ello es la referencia a una persona que ocupa un cargo, y es el cargo de ser diácono. Los otros ejemplos, ¿verdad? Los otros ejemplos, hablaríamos entonces de 25 otros ejemplos de esa palabra. Simplemente significan siervo o mensajero o uno que ministra por el bien de los demás. Caso, por ejemplo, de Lucas capítulo 22. Vaya y mire conmigo en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículos 26 al 27. San Lucas capítulo 22, versículos 26 y 27. Dice: mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros con el más joven, y el que dirige
como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí está, la palabra sirve es la palabra diácono que encontramos, ¿verdad?, dentro de las Escrituras como ejemplos donde significa simplemente alguien que sirve, ¿verdad? Alguien que sirve a los demás o ministra por el bien de los demás. San Juan capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Efesios capítulo 3, versículo 7. Efesios capítulo 3, versículo 7. Dice la Escritura, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Allí es la palabra ministro, es la palabra diácono, que se reconoce como diácono, es la palabra ministro en ese versículo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Allí está de nuevo la palabra ministro, que es diácono en este caso. Serás buen ministro de Jesucristo. Gloria al Señor. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, hermano, el pasaje es el pasaje más frecuentemente asociado con el oficio del diácono. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, el evento de ese capítulo 6, hermano, ha sido el pasaje que más frecuentemente se ha asociado con la labor del diaconado, de este oficio. Aunque allí ciertamente no encontramos literalmente quizá esa palabra, ¿verdad? El nombre en sí no aparece en ninguna parte de este capítulo, pero el verbo servir o ministrar, que es en el griego diaconeo, con K, diaconeo, sí lo podemos ver en el versículo 2 de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí la palabra servir es el verbo diaconeo, que significa servir o ministrar. Usted ve que literalmente la palabra diácono no se encuentra allí, pero está la palabra servir, para servir a las mesas. Ese servir es un verbo, en el griego es el verbo diaconeo, con K, diaconeo. La necesidad de siervos vino como resultado del crecimiento cada vez mayor de la iglesia. Las viudas, así como aquellos con necesidades físicas especiales, alertaron a los apóstoles sobre la urgencia de este ministerio. Usted recuerda que por aquel tiempo, hermano, donde nos ubica el capítulo 6, habla de cómo Dios añadía, hermano, a los que habían de ser salvos. Y usted recordará que el Señor levantó a Pedro con gran poder, ¿verdad?, para predicar, como en 2 ocasiones, y en esas 2 ocasiones se añadieron, hermano, muchas personas. El Señor añadió a muchas personas. El Señor trajo un nuevo nacimiento a muchas personas que, hermano, hicieron parte de la iglesia
y entre esas personas que se agregaban muchas personas con necesidades, ¿verdad? Personas que estaban quizá bien acomodadas, otras no. De hecho, lo cierto aquí es que la iglesia crecía en gran manera, hermano, y surgían necesidades especiales, por lo cual era urgente que hubiese un ministerio, hermano, que se encargara directamente de estas cosas y los apóstoles tuvieran su lugar para el cual habían sido llamados. No que ellos no pudieran en algún momento servir también de igual manera. Pues lógicamente, como decía ahora, cada creyente, quien sea apóstol, pastor, maestro, está llamado a servir. Pero aquí hablamos específicamente de personas que fueron nombradas para este oficio. Aunque servir a los demás no estaba por debajo de la dignidad de los apóstoles, ellos llegaron a la conclusión de que sus esfuerzos deberían dedicarse más bien a predicar la palabra de Dios, para lo cual el Señor los había llamado. De hecho, nosotros recordamos que el Señor, cuando llama a Pablo, le dice que lo ha escogido como un instrumento para la predicación del evangelio a los gentiles, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de que la dignidad de los apóstoles se fuera a decaer o cosa por el estilo, sino que, hermano, era necesario de que ellos se pudieran dedicar a la predicación de la palabra y a las oraciones, como dice allí en Hechos capítulo 6. En vista de esto, pues hemos hablado ya, se decidió de que 7 hombres deberían ser designados para este deber. Y para que esas personas calificaran para estos cargos, debían ser personas de buena reputación, ¿verdad? De buen testimonio, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. De hecho, esto es un requisito, hermano, a la cual la palabra de Dios nos llama a todos los creyentes. En Efesios capítulo 5, versículo 18, creo que es, dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, y es, hermano, una exhortación que el apóstol Pablo mismo hace a todos en general. Amén. Ok. Otros versículos en los cuales nosotros encontramos, hermano, esta palabra diácono, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 40. No lo vamos a leer, pero voy a dar un resumen así rápido de lo que trata más o menos. Si usted quiere, lo puede escribir. También lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 40, acerca de los preparativos de la comida de Marta para el Señor, mientras María se sentaba a sus pies y lo escuchaba. Allí también encontramos esa palabra servir o ministrar, como encontrábamos diaconeo. ¿Se acuerdan? Lo que hablamos ahora en Hechos 6:2. Servir o ministrar, diaconeo. Otra ocasión, Hechos 6:1, en relación con el servicio de alimentos. Y en Hechos 6:4, en Hechos 6:1 en relación con el servicio de alimentos. Y en Hechos 6:4 al referirse al ministerio de la palabra. Hechos 11:29 es otro versículo. Hechos 11:29 se refiere a la ayuda en forma de contribución monetaria durante la hambruna. Hechos 11:29 se refiere a la ayuda en forma de contribución monetaria durante la hambruna. En Hechos capítulo 20, versículo 24, y en el capítulo 21, versículo 19, Hechos 20, 24 y Hechos 21, 19, se menciona como un don espiritual, el don de servir. El don de servir. Romanos 12, del 6 al 7. Amén. El término griego diáconos, con K, diáconos, finalmente, hermano, se convirtió en el término técnico que hoy conocemos como diácono, escrito con C, normal, como lo escucha. El término griego diáconos, hablando del griego, con K, diácono, finalmente, hermano, a través del tiempo se convirtió en un término técnico
el término diáconos que hasta el sol de hoy usamos, ¿verdad? Y que denota un cargo eclesiástico. Denota un cargo eclesiástico. En la definición más técnica, un diácono, escuche con atención, un diácono es el que atiende las necesidades físicas de la iglesia, en contraposición a los ancianos pastores, que atienden las necesidades espirituales de la iglesia. Sin embargo, escuche esto, porque es importante. Sin embargo, tanto la administración física, ministración es servicio, ¿no? Servir. Un ministro es un siervo, ¿verdad? Sin embargo, tanto la administración física como la administración espiritual pueden describirse con la palabra diaconía. Fíjese, las dos partes. La labor que hace un diácono que se ocupa de las necesidades físicas de la iglesia, como la labor que hace un pastor atendiendo las necesidades espirituales. Ambas, hermanos, se pueden describir con la palabra diaconía. Amén. Ahora bien, el que prestemos atención al contexto donde encontremos este término en la Biblia nos va a revelar qué tipo de servicio es el que se está prestando. ¿Escuchó eso? Cuando usted y yo estamos en las Escrituras y encontramos la palabra ministro, ayudar, distribución, ¿verdad? Servir, que en este caso se refiere a esta misma labor, diaconía. Cuando prestamos atención al contexto donde encontramos esa palabra, ese término, se nos va a revelar a través de las Escrituras, hermano, qué tipo de servicio es el que se está prestando o a qué se está refiriendo el texto cuando estamos leyendo. Todos los que han sido llamados por Dios, hermano, para determinada tarea, son siervos. Todos somos siervos, todos somos servidores. Y todos tenemos un servicio o ministerio. Un servicio o ministerio. Amén. Todos tenemos un servicio, lo que se llama servicio ministerio. Todos. Es importante que esto que le estoy, hermano, constantemente repitiendo, sea claro para nosotros como iglesia del Señor. Amén. Sea claro para todos nosotros como iglesia del Señor. Un ejemplo de ello lo vemos de nuevo en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Dice: todo lo que a mí se refiere, dice el apóstol, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Allí está un ejemplo de ello. Tíquico, dice Pablo, su amado hermano, pero también fiel servidor. Dice, ministro y consiervo en el Señor. Amén. En el Señor. En 1 Timoteo 1:12 también, no sé si ya lo leímos en algunos de los textos anteriores. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice la Escritura: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Amén. Otro versículo que usted pudiera anotar allí es 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Y el versículo 11 también. El versículo 11. Punto número 2. Otra pregunta. Punto número 2. Otra pregunta. Dice: ¿qué enseña la Biblia sobre la estructura de la iglesia? ¿Qué
enseña la Biblia sobre la estructura de la iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo se estructura de manera básica la iglesia del Señor? Hermanos, si creáramos un organigrama, ¿verdad?, en cuanto a la estructura de lo que se llama la iglesia, si creáramos un organigrama, Jesucristo ocuparía los puestos de fundador, de presidente, de director general, director financiero y presidente del consejo. Y de hecho, objetivamente, debiera ser así. Porque Él es la cabeza de la iglesia, la que mueve la iglesia en torno a todas las cosas espirituales, de lo que concierne la iglesia en medio de este mundo donde la iglesia trabaja secularmente, ocupa puestos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hermano, debería ocupar ese puesto primero de fundador, presidente, director general, director financiero, presidente del consejo. Amén. En el lenguaje bíblico, usted y yo sabemos que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Y por eso le hablaba de esa manera. A usted le parecerá de alguna manera algo, no sé, cuando le hablé acerca de que Jesucristo sería el presidente, el director general, director financiero. Pero si nosotros, hermano, nos fijamos en lo que dice la Escritura acerca de Jesucristo, hermano, como el fundador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, es real, hermano. Dice que Él es la cabeza sobre todas las cosas. Cristo ha sido dado, hermano, para la iglesia como la cabeza de la iglesia. Amén. Como la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 lo dice, y Él, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El Señor Jesucristo. En Efesios 1:22 también lo dice. El apóstol Pablo habla de ello y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me gusta esta frase que aquí añade el apóstol Pablo cuando habla de este mismo tema acerca de Cristo como la cabeza, donde dice sobre todas las cosas. Fíjese usted, dice sobre todas las cosas. En cierta ocasión una persona que estuvo con nosotros se enojó conmigo, se enojó con la junta. Él estaba siendo parte de la junta y se enojó conmigo y con la junta porque tomamos una determinación sobre una ofrenda que dimos a un predicador que había venido, había estado con nosotros una semana y se enojó con nosotros porque en esa ocasión en que tomamos esa determinación, él no estaba, pero estaba la mitad más uno. Entonces la mitad más uno decidió hacerlo, ¿verdad? Como ya Dios había puesto en el corazón de nosotros, de mi persona y mi esposa, que le pedíamos al Señor, le decíamos, Señor, ¿cómo bendecimos a este hombre? ¿De qué manera? ¿Qué quieres que le demos en cuanto a una ofrenda, verdad? Y veníamos ya pensando en eso y le preguntamos al Señor así. Y Dios puso algo en el corazón y se lo manifestamos a la junta y lo hicimos, y cuando esta persona se enteró, se enojó y ese fue motivo para irse de la iglesia, porque lo que él decía lo puso en duda de que Dios nos hubiera guiado para eso, ¿verdad? Y que lo hubiéramos hecho de una manera carnal, netamente carnal, quizá pensando en que si damos mucho vamos a recibir mucho, pero en nuestro corazón nunca estuvo ese pensamiento. Y líbrenos Dios de pensar de esa manera, ¿verdad? Y fue motivo, hermano, de que esta persona se fuera de la iglesia
porque él estaba asumiendo de que la junta directiva era la cabeza de la iglesia. Yo le dije, perdón, pero la junta directiva es importante dentro de la organización de la iglesia, pero no es Dios, no es Jesucristo. Y si eso se tratara, pues el presidente soy yo de la junta directiva, pero yo sería el suplente, porque el presidente es Jesucristo. Por eso hablábamos ahora, que si hiciéramos un organigrama de manera honesta, como gente espiritual que somos, la iglesia que fue fundada por Jesucristo, el presidente es Jesucristo, el director general es Jesucristo, el director financiero es Jesucristo, el presidente del consejo es Jesucristo. Porque si no tenemos presente esto, entonces vamos a dirigir la iglesia netamente desde la voluntad humana y la experiencia humana. Pero siempre queremos clamar al Señor que de alguna manera nos guíe en las decisiones que vayamos a tomar. Creo que es algo que todos podemos tener en cuenta como gente que ahora hemos sido abrazados por la gracia del Señor y, hermanos, dependemos de Dios y siempre queremos preguntarle, como los grandes hombres de Dios le preguntaban, Señor, ¿qué hacemos? Así como había concilios, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles habla del primer concilio, capítulo 15, donde le preguntaban al Señor y el Espíritu Santo estuvo allí para poder traer una unidad entre muchos, aunque ciertamente hubo oposición, pero ahí estuvo el Señor, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios les dio dirección. Habían hombres espirituales, hermano, que tenían sus oídos, su entendimiento, y el Espíritu de Dios dio dirección sobre las decisiones que hubo que tomar. De igual manera vemos a un David también preguntándole al Señor, Señor, ¿voy o no voy? ¿Subo o no subo? Y Dios, hermano, estuvo para dirigir los pasos de esos hombres. Pienso que de la misma manera Dios también lo sigue haciendo en este tiempo y eso se lo ruego a Dios cada vez más. Amén, amén. La iglesia es su cuerpo, de la cual Él es su Salvador, dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La relación de Jesús con la iglesia es muy estrecha y amorosa, hermano, ya que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice ahí en Efesios 5, 25. Él desea presentársela a sí mismo. Cristo desea presentarse a la iglesia, a usted y a mí, y a todo aquel que ha sido abrazado por su gracia, hermano, como una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Efesios 5, 27. Ahora bien, en cuanto al hablar de la estructura de la iglesia y oficios de la iglesia, el pastor es la cabeza humana de la iglesia, de una congregación. Según las Escrituras nos lo enseña a nosotros. En la iglesia primitiva pareciera que hubiera una pluralidad de ancianos, también en alguna ocasión llamados obispos o también llamados supervisores. Son los ancianos, o eran los ancianos los que dirigían la iglesia, al igual que hoy, y son responsables de enseñar la palabra y guiar y amonestar y exhortar al pueblo de Dios. Eso lo podemos ver nosotros en versículos como 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 y Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos capítulo 14, versículo 23. Leamos Hechos 14, 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense lo que dice la Escritura. Constituyeron ancianos, pastores, ¿verdad? En cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El hombre que cumple con los deberes de un pastor maestro es en realidad
uno de los ancianos. Amén. El otro cargo en la iglesia es el de diácono. Los diáconos son hombres que se ocupan de los asuntos prácticos de la iglesia, como el cuidado de los enfermos, ¿verdad? Si alguno está enfermo, de los ancianos, las viudas y huérfanos, también del mantenimiento de los templos, y si hubiese propiedades de igual manera. Y el ejemplo más evidente es el que encontramos en Hechos capítulo 6, que prácticamente ha sido como la base, ¿verdad? Quizás hasta en nuestros tiempos, para poder hablar de constituir diáconos o ayudantes. Leamos Hechos 6 desde el versículo 1 al versículo 6 y refresquemos un poco la memoria. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén, amén y amén. Amén. Hay diferencias, hermano, entre los ancianos y los diáconos. El anciano tiene autoridad gobernante. El anciano ocupa el cargo de supervisor, como algunos textos apuntan a la autoridad gobernante de los ancianos. Algunos de esos textos son, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer algunos de esos textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 al 5. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice la Escritura: que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos versículos, hermano, nos arrojan información acerca de esto que estoy hablando, de la autoridad, ¿verdad?, que se le confiere a un anciano o pastor, ¿verdad?, como gobernante. El capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tito 1, del 5 al 9. Tito capítulo 1, versículos 5
al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora bien, Pedro mismo en su primera carta, capítulo 5, versículos 1 al 4, se refiere también a algo similar. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 3 deja denotado algo importante, porque le he hablado, hermano, de que el anciano, los pastores tienen autoridad gobernante. Quizá el escuchar usted esa frase lo pueda malinterpretar o pensar, quizá cuando me escuche diciendo esto, quizá pueda sonar soberbio, pero no. Es verdad, Dios ha puesto a los pastores a la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Como gobernantes, y les ha delegado autoridad. Pero aún así, mire lo que dice la misma palabra del Señor, el mismo Espíritu Santo que inspiró esas palabras de las que hemos hablado ahora acerca de los ancianos pastores. También advierte que los pastores lo hagan, guíen, dirijan, hermano, no como teniendo señoría sobre los que están al cuidado. Porque igual somos llamados a servir. Amén. Entonces es importante que usted comprenda esto. Dios ha delegado esa autoridad, la autoridad de gobernar, pero aún así el pastor debe tener cuidado, porque no se trata de ser el terrateniente, ¿verdad? O el almirante o el general, el mandamás, que se señorea. No. Pero sí es importante, hermano, que la iglesia pueda reconocer lo que Dios ha establecido en su voluntad para con la iglesia, y que cada servidor, donde quiera que esté sirviendo, tenga claridad de cómo debe servir. Pablo mismo fue llamado ministro, un servidor. Pedro dice: yo anciano entre ellos, y Pedro era un apóstol, un anciano, ¿verdad? Él mismo se contaba como ello, y él mismo advierte, hermano, de cómo es la manera como se debe dirigir un gobernante, un pastor, en este caso, en la iglesia. Por otro lado, los diáconos nunca se describen como quienes ejercen este tipo de autoridad gobernante. Ellos son servidores y solo ejercerán autoridad en el momento que se les pueda delegar. En el momento en que el pastor quizá le diga a alguno de los diáconos: mira, te dejo encargado de esto, y se le advierte a un grupo quizá, entonces esa persona tendrá una autoridad delegada.
¿verdad? Pero en sí, cuando hablamos de diáconos, nunca la Biblia describe, hermano, al oficio del diácono como alguien que ejerce ese tipo de autoridad gobernante, al igual que el pastor o el anciano. El diácono es un servidor y ejercerá solamente autoridad en el momento que se le sea delegada en algún momento. Ahora quiero que usted tenga en cuenta algo. Tenga mucho cuidado cuando un diácono, quizá con mucho respeto, le llame la atención, le exhorte sobre alguna cosa. Porque me he enterado de actitudes de hermanitos con hermanos diáconos que les han llamado la atención de alguna manera y han sido groseros. Debemos de respetarnos, no solamente por el hecho de que sea un diácono. Cualquier hermano te puede llamar la atención y tenemos que ser mansos. Y la mansedumbre se denota cuando asumimos la responsabilidad de nuestros errores. Amén, amén. El diácono debe tener cuidado cómo se dirige al hermano. Y esto no solamente para el diácono, un ujier también debe ser cuidadoso, sea cuidadoso. Cómo se dirige a su hermano, a alguien que llega. Tenga cuidado con la actitud. Amén. Porque usted no me ve aquí maltratando a nadie, ni tratándole mal, ni hablándole así golpeado. O cuando voy a organizar a alguien, los sugieres si van a organizar a alguien en una silla. De igual manera vamos a hablar de este tema más adelante. Tengan cuidado cómo lo hacen. Tengan cuidado con las actitudes, cómo hablan, del tono que usan, cómo hablan. Y usted también, hermano, cuando se dirija a un líder, cualquiera que sea, un diácono, un ujier, tenga la mansedumbre para aceptar su error o escuchar la advertencia o la corrección. La Biblia nos manda a ser mansos y humildes de corazón. Amén, amén. Número 3. Otra pregunta. Número 3. ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos? ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos? Los requisitos de los diáconos, hermano, escuche esto, son similares a los de un obispo, anciano o pastor. Fíjese usted, son muy similares a los de un pastor. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y en Tito 1, del 6 al 9, usted encuentra estos requisitos acerca de los ancianos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. No lo vamos a leer, pero se lo dejo para que usted lo pueda tener en cuenta. Si está escribiendo, lo pueda denotar. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito capítulo 1, del 6 al 9, denota los requisitos de un anciano o pastor, obispo también. Ahí en capítulo 3, versículo 1 se encuentra la palabra obispo, que es un pastor o un anciano. Los diáconos deben estar espiritualmente preparados, y las cualidades de los diáconos se dan en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Ubíquese allí y vamos a leerlos. 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, Pablo denotó requisitos especiales para estos servidores de los cuales estamos hablando. Dice la Escritura, lea conmigo por favor, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Fíjense que hay un término allí que dice asimismo, y es una palabra que nos trae la idea, hermano, de lo que ha hablado en los versículos anteriores del 1 al 7 con respecto a las características de los pastores. Dice asimismo, o sea, como los pastores. Lo que nos lleva a pensar de que esas características que Pablo habló acerca de los obispos también se deben tener en cuenta para los diáconos. Y no solamente para los diáconos, todo hijo de Dios, pero mayormente cuando se trata de estos roles. Continúo. Dice,
Deben ser honestos, sin doblez, hablando de los diáconos, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensible no es perfecto. Ninguno somos perfectos. Si de esto se tratara, hablar de ser irreprensibles, tratara de ser cero pecado, ¿verdad? Entonces ni yo estaría aquí, ni habrían pastores, ¿verdad? Pero bueno, más adelante vamos a ir mirando acerca de lo que significa cada una de estas características. Versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermano, y el primero, hermano, que digo yo, que trae honra es el mismo Señor Jesucristo, hermano. Amén. El mismo Señor Jesucristo, que nos da ejemplo de eso, de un servidor. De modo que la recompensa, hermano, al buen desempeño de esto viene del Señor. Si usted es alguien mediocremente, hermano, negligente, entonces no podemos esperar mucho. A veces los creyentes suelen quejarse ante Dios: Señor, pero ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? A veces hay que examinarse. No quiero decir que si usted es fiel en todas las cosas, entonces en ningún momento usted va a poder pasar por pruebas o dificultades, porque de hecho estamos en este mundo y el Señor advirtió: tendrán aflicciones. Pero si aún, hermano, sabiendo y estando conscientes de cosas que no están bien, hermano, sabiendo que estamos en esa condición, vamos a exigirle al Señor, nos convertimos, hermano, en gente, qué sé yo, conchuda. ¿Con qué cara le voy a decir: Señor, ayúdame si soy infiel, si no hago mi trabajo bien? La Biblia dice: los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Primeramente Dios, y segundo, créalo, hermano, que la iglesia lo reconoce. Y si la iglesia no lo reconoce, hermano, con que lo reconozca Dios, nos vamos por bien servidos. Amén. En esencia, este versículo describe las cualidades morales y espirituales que deben caracterizar a los diáconos, quienes son siervos en la iglesia. Y entonces voy a dar un breve resumen, una breve descripción de cada uno de esos características que encontramos en esos versículos del 8 al 13. El primero de ellos es que sean honrados. Honrados. El diácono debe ser honrado. Debe ser un hombre o una mujer de integridad y respeto que inspiran confianza. ¿Escuchó eso? Debe ser alguien de integridad y respeto que inspira confianza. Integridad, que se conduce bien en todas las áreas, su conducta, etcétera, etcétera. Otra característica: debe ser sin doblez. Significa que no deben ser hipócritas, ni hablar dados a doble lengua, sino que sean sinceros en su hablar. O sea, que dicen hoy una cosa, mañana otra, ¿verdad? Que no son dobles, que no tienen una doble cara. Ellos son iguales con todos. El hermano hablaba ahora de las roscas. No hay roscas. Somos, hermanos, neutrales con todos. Somos hermanos. A todos, con todos hablamos sinceramente. Amén. No hay un doble lengua. No hay una hipocresía.
Los diáconos no deben de ser dados a mucho vino. Significa que deben ser sobrios y moderados en el uso del alcohol. Escuche, no dados al mucho vino. No está diciendo entonces que, entonces ya me puedo comprar mi botello y lo mantengo ahí en la nevera de la casa. Hermano, beber una copa de vino no es pecado, ni me va a llevar a pecar. El sentarse mucho tiempo frente a la copa y la desocupo y vuelvo y la lleno y la desocupo y vuelvo y la lleno, ahí está el problema. Pero que si usted se beba una copa de vino, de champaña, ¿verdad? No es pecado. Ahora bien, estamos en un entorno cultural muy distinto al entorno cultural quizás del Oriente, donde por ejemplo una copa de vino es lo más normal después de una comida. Aquí no, hermano. Aquí por la cultura que tenemos, una copa de vino es para seguir. Una vez me tocó hablarle a una diácona en una fiesta de 15 años y nos tomamos todo. Bueno, yo no me la bebí, levanté la copa para el brindis, pero yo dejé la copa de champaña allí porque no, algo que propuse yo simplemente, personal. Y los hermanos se bebieron la copa y hasta ahí está bien, pero de repente la vi con la segunda copa y yo la observé y luego la tercera copa y ya iba por la cuarta y le dije, venga hermana, entonces ¿qué pues? Y se me estaba poniendo como seria. A los pocos días peló el cobre y inclusive se fue de la iglesia. ¿Con quién es el problema? ¿Conmigo? ¿Con quién va a ser el problema de esa persona que fue nombrada diácona o diácono y se conduce de la manera como no debe conducirse cuando la Escritura nos da un manual de conducción? ¿Con quién es el problema? ¿Conmigo, diácono? Con Dios primeramente. Y segundo, hermano, si no se comporta, pues se tiene que ir. Bueno, ella se fue porque ella no aguantó la peinada que le di a los días siguientes. Con mucha decencia, ¿no? Claro está. Sí, porque se puso de grosera y entonces me tocó decirle hasta aquí su diaconado, hermana, y optó por irse. Entonces, yo soy catalogado como un pastor muy paciente, muy pasivo, hermano, pero la gente no se puede equivocar. Sí, porque con mucha decencia, hermano, yo le pongo en el lugar que es, sin groserías, sin ser atarbán, ni mucho menos. Entonces quiero que sepa eso. Usted me conoce cómo soy muy tolerante en muchas cosas, muy flexible en muchas cosas. Yo espero que usted pueda tener la actitud de ser alguien manso y saber a quién es que le sirve usted, hermano. ¿Quién fue el que le llamó y le salvó a usted? ¿Quién es el que le llamó una nueva vida a usted? Amén. No codiciosos de ganancias deshonestas. Otra característica, los diáconos no deben ser ávaros ni buscar ganancias ilícitas. ¿Verdad? Que el diácono fue encargado para ir a comprar unas cosas allá afuera y compró algo y trajo aquí, hizo que la factura se le hicieran por tanto y se guardó la otra parte. No, hágame la factura por tanto. ¿Cuánto costó? 2.50, póngale ahí 2.10. Y me guardó 40. Vea, pastor, aquí le traje el comprobante, vea. Yo no lo vi, pero el de allá arriba sí lo vio. Y consecuencias tiene. Dios estará redarguyéndole, ¿qué estás haciendo? Y si siguen lo mismo, hermano. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que el diácono debe conocer y mantener la doctrina de la fe con una conciencia limpia y un testimonio fiel
a la doctrina de la fe, la doctrina bíblica. Amén. Para esto, pues es importante de que el diácono sea una persona que estudie la palabra, que conozca la palabra, que se preocupe por estudiar, conocer la palabra del Señor. El diácono debe tener una buena Biblia, y no solo una, sino 2 o 3 en lo posible, para poder estudiar, tener un diccionario bíblico. Invertimos dinero en muchas cosas. Nos vamos a comer, hermano, la cazuela de mariscos, ¿verdad? Vamos a comer el churrasco y gastamos 300 y pico mil de pesos a veces en una salida. ¿Por qué no invertir un buen dinero de esos en una buena Biblia? Nos compramos las zapatillas, las últimas zapatillas. Ah, que salió el iPhone 18, 19. ¿En cuál va? 18. Vale como 6 millones no sé qué. No sé si estoy exagerando o estoy quedado. Pero si bien, hermano, le invertimos tanto a cosas como esas, 6 millones de pesos a un teléfono, ¿por qué no le puedo invertir 500 mil pesos a una buena Biblia? ¿Ah, ministros? ¿Ah? Gente que ministra al Señor, hermano, y ni siquiera conoce la doctrina, no conoce las escrituras, no escudriña. Ni siquiera conoce la esencia del evangelio. ¿De qué se trata la nueva noticia, la buena noticia de salvación? ¿Qué vino Cristo a hacer en esa cruz? ¿Por qué lo hizo? Dice que sean sometidos a prueba. Cuando se habla de la prueba no se refiere a una evaluación formal, sino a un examen de su vida y carácter. O sea, personas que hemos visto, y son personas que hemos visto y han sido personas bien portadas, han sido testimonio, no perfectos. Alguna vez hemos tenido errores, yo he tenido errores, ¿verdad? Pero son menos los errores que uno puede llegar a tener. Y eso significa irreprensible. No que nunca tenga un error, sino que sea una persona que siempre esté conocida con alguien, como alguien que por ahí se dice alguna vez, con este ni se comienza ni se termina. No porque sea perfecto en el sentido de la palabra, sino porque es una persona que da testimonio, que se comporta, que es fiel, que es responsable, que es diligente. Amén. Irreprensibles, que sean irreprensibles. Este término indica que no deben tener faltas graves o notorias en su conducta. Ahí está, irreprensibles. ¿Vio lo que significa irreprensible? Indica que no deben tener faltas graves o que sean notorias en su conducta. Siempre lo vemos en lo mismo y en lo mismo. Es muy notorio. O son cosas graves. Problemas tenemos todos, dificultades tenemos en la misma casa, en el trabajo, en cosas, hermano. Pero el asunto aquí de irreprensibles es que no seamos esa gente, ese tipo de gente, hermano, que se nota, su conducta no es buena. Siempre vive en una forma que no es. Y es repetitivo, es carnal, es de pleitos, de problemas, de conductas inadecuadas, malicioso, etcétera, etcétera, que permite cosas. Ahora habla de las mujeres. En el versículo 11 menciona a Pablo, dice, las mujeres asimismo, las mujeres. Pablo expresa que prosigue con los requisitos aquí. Pero entonces ahora habla de las mujeres, en este caso los requisitos de las mujeres. Ya Pablo con antelación en algunas otras de sus cartas ha tocado algo referente a las mujeres en la iglesia. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2 del 9 al 15, Pablo ha tocado algo referente a las mujeres.
en la iglesia en general, de manera general. Ahora se trata de una categoría especial de mujeres. Ahora está hablando de diáconas, al parecer. En cuanto a este pasaje existen opiniones divergentes, es decir, por lo menos dos opiniones divergentes, ¿verdad? Que unos piensan de una manera, otros de otra. Dice, o bien se trata de las esposas de los futuros diáconos, varones, o bien se trata de diaconisas. Lo cierto es que en la iglesia temprana se habla en alguna ocasión de que habían diaconisas. Y usted recordará Romanos capítulo 16, versículo 1, que ya lo leímos, donde se habla de una hermana Febe de la iglesia de Cencrea, que era una diaconisa, y la cual dice la escritura que Pablo recomendó. Leámoslo de nuevo, creo que lo leímos en uno de los versículos del comienzo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Note que dice hermana, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, aquí al parecer, hermano, nosotros encontramos el hecho de que una mujer pudiera ocupar el puesto de ser una diaconisa. Pero entonces, tocado el tema de las mujeres por Pablo, allí en esa carta de Timoteo, dice que estas mujeres deben de ser honestas. La honestidad se refiere a ser veraces, verdaderas, auténticas y sinceras en todo momento, incluso en situaciones desfavorables para ellas. Las mujeres cristianas deben ser confiables y veraces con sus palabras y acciones, sin ocultar la verdad o engañar a otras personas. Las mujeres deben de ser no calumniadoras. La calumnia es el acto de difundir información falsa y perjudicial sobre otra persona con el fin de dañar su reputación. Las mujeres creyentes deben ser cuidadosas con sus palabras. Dicen que las mujeres hablan como, yo no sé cuántas veces, que más palabras que los hombres en un día, ¿no? Según hablan hasta por los codos. Dice la Biblia que en el mucho hablar no falta el pecado. Entonces la mujer por eso le manda que continuamente calle la boquita, mejor. Entre menos hable, más bonita se ve, ¿verdad? Y si va a hablar, que sea sabia, sea virtuosa. No se van a sentir ofendidas las mujeres, pero lamentablemente la mayoría de veces los problemas en las iglesias, ¿por quiénes comienzan? ¿Por quiénes comienzan? Sí, hombres también, pero ¿por quiénes comienzan los problemas generalmente en la iglesia? A ver, mujeres. Por las mujeres. La mayoría de veces. Yo sé, entiendo que algunas hermanas se ofendan, pero perdónenme, pero es la verdad. Las mujeres, por eso Pablo dijo, las mujeres se me cierran la boquita, y más bien pregúntele a su marido en la casa, y no me preocupe que Eva fue la que cayó primero y Adán le siguió por no escuchar primero a Dios el mandamiento. Note que esto no es mío. Peleé con el Señor, hermano. Hermana, peleé con esto. ¿Vale? Pero no peleé conmigo. ¿Ok? Las mujeres. A ver, ese amén fulguroso. Ahí sí no dicen amén las mujeres. Les hablará quién sabe de qué, mejor dicho. El que tenga oídos, oiga. Y el que no tenga ningún prejuicio, pues tranquilo. O sea, tranquila, hermana, tranquila. Sí, ¿no? Sí, tranquila. Sí, si eso no le cae a usted, el guante no le cae a usted, tranquila. Pero yo estoy hablando aquí en términos generales. Amén. Sí, tranquila. Tranquila y tranquilos, porque también hay hombres chismosos
Yo no estoy negando eso. ¿Ok? Pero madurez ante todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Las mujeres deben de ser sobrias. La sobriedad se refiere a la moderación en todas las cosas, incluyendo el uso del alcohol y drogas, pero también en la forma en que las mujeres cristianas se comportan en público y en privado. Las mujeres deben practicar el autocontrol y la moderación, no solo en su conducta, sino también en sus pensamientos y en sus emociones. Amén, amén. ¿Ve por qué es importante que escudriñemos las Escrituras? Hermanos, las Escrituras hay que escudriñarlas, no hay que leerlas por encima, para poder entender, comprender el mensaje, la amplitud del mensaje, ¿verdad? Volviendo ahora a las mujeres, dice fieles en todo. La fidelidad es la cualidad de ser leal y fiel a las promesas y compromisos asumidos, a la palabra dada y a los valores que se profesan. Las mujeres cristianas deben ser fieles a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Deben ser diligentes en sus responsabilidades, mantener su integridad y llevar una vida que refleje su compromiso con Cristo. Eso significa fieles en todo. Y si no me cree, entonces vaya a la Biblia y escudriñelo. Ahora aborda de nuevo a los varones. El varón debe ser marido de una sola mujer. Ahora el apóstol regresa a los varones, a los diáconos varones. De ellos se espera que sean fieles a su esposa en pensamientos, partiendo desde allí, en los pensamientos. Jesús hablaba de que si un hombre mira a una mujer y la codicia, la mira con lujuria, ya adulteró en su corazón con solamente mirar a una mujer y codiciarla. Entonces el varón debe ser marido de una sola mujer en el aspecto de su fidelidad, en sus pensamientos, ¿verdad? Y en su parte física, no llegarse a otra mujer. Esto habla de pureza. Que gobiernen bien su casa y familia. Nos enseña que debemos ser personas comprometidas, fieles y responsables en nuestras relaciones familiares y en nuestra comunidad. En lo posible, se trata de que el hombre lleve bien su casa, que sea fiel, sea responsable en sus relaciones familiares y en la comunidad. En resumen, 1 de Timoteo, capítulo 8 al 13, establece que los diáconos deben ser hombres, mujeres de buena reputación, sobrios, honestos y comprometidos con la fe. Estos requisitos son importantes para garantizar que quienes sirven en la iglesia sean modelos de conducta para la congregación y para el mundo exterior. Amén. Yo voy a dejar allí, le voy a pedir el favor de que usted se ponga sobre sus pies. Hermano amado,